El término pornocracia romana, que significa literalmente el gobierno de las prostitutas, es una expresión utilizada por algunos cronistas eclesiásticos del siglo X y XI, especialmente el monje Liutprando de Cremona, para describir una etapa oscura y escandalosa en la historia del papado. Se refiere a un periodo, aproximadamente entre el año 904 y 964, en el que el poder de la Iglesia en Roma estuvo fuertemente influenciado por mujeres de la aristocracia, particularmente Teodora y su hija Marocia, pertenecientes a la poderosa familia Teofilacta. Durante esta etapa, el papado se convirtió en un instrumento de poder manejado por esta familia, que designaba y depuraba papas a su conveniencia. Los cronistas llamaron pornocracia a este periodo por considerar que el gobierno eclesiástico estaba dominado no por el Espíritu Santo, sino por las pasiones humanas, las alianzas amorosas y las ambiciones políticas de estas mujeres. En el siglo X, el poder del imperio carolingio había decaído, y Roma, aunque teóricamente bajo la autoridad del Papa, era dominada en la práctica por nobles locales. Uno de los linajes más influyentes fue el de los Teofilactos, que actuaron como señores de Roma durante décadas. El papado, sin protección externa ni fuerza armada propia, quedó vulnerable y fue fácilmente manipulado por estas familias. Es en este contexto donde surge la figura de Teodora, esposa de Teofilacto, y más tarde su hija Marocia, ambas con una gran inteligencia política y un control efectivo sobre la curia romana. Teodora fue una mujer de gran influencia política en Roma. Era la esposa del senador Teofilacto, el hombre más poderoso de la ciudad a inicios del siglo X. Ambos consolidaron su poder nombrando papas afines a sus intereses. Teodora aparece en las crónicas como una mujer con poder detrás del trono, incluso con rumores, quizá exagerados, de que tuvo amantes que luego serían elevados al papado. Liutprando de Cremona, con una visión muy crítica, la acusaba de llevar una vida licenciosa y de corromper la Iglesia con su influencia. Es importante tomar estas fuentes con cautela, ya que muchas veces los ataques a mujeres poderosas eran amplificados por prejuicios de género y por la hostilidad de los reformadores. Escándalos sexuales de Teodora. 1. Su supuesta relación con el Papa Sergio III. Uno de los escándalos más repetidos es la presunta relación amorosa entre Teodora y el Papa Sergio III, quien ocupó el pontificado entre el 904 y el 911. Algunas fuentes afirman que esta relación le permitió a Teodora ejercer una enorme influencia sobre el papado, llegando incluso a influir en decisiones eclesiásticas clave. 2. El uso de su cuerpo como arma política. Crónicas hostiles, como las del libro Liber Pontificalis o relatos posteriores de autores moralistas, insinúan que Teodora utilizaba su belleza y su sexualidad para manipular a altos cargos de la Iglesia y del poder romano. Se le acusa de mantener relaciones con distintos eclesiásticos y nobles, con el objetivo de asegurar el dominio de su familia sobre Roma. Estas acusaciones no suelen ir acompañadas de pruebas, pero han quedado como parte del imaginario escandaloso de la época. 3. La formación de un matriarcado sexual junto a su hija Marocia. Otro de los elementos escandalosos atribuidos a Teodora es su complicidad con su hija Marocia, con quien supuestamente formaba una especie de alianza femenina para dominar la política romana a través del sexo y los favores personales. 4. Acusaciones de vida lujuriosa y escandalosa. Algunos autores como Liutprando de Cremona, que escribe en el siglo X con un tono crítico y a menudo sensacionalista, describen a Teodora como una mujer de vida licenciosa y costumbres escandalosas, insinuando que era una especie de cortesana de alto rango que disfrutaba del lujo, la influencia sexual y el poder político. Liutprando llega a llamarla meretrix romana, prostituta romana, aunque es evidente que hay una fuerte carga de misoginia y desprecio en estas palabras. Marocia, hija de Teodora, fue aún más influyente que su madre. Se casó con varios hombres poderosos, entre ellos Alberico I de Spoleto, y tuvo un hijo con Sergio III, papa entre 904 y 911. Ese hijo se convertiría más tarde en Juan XI, papa entre 931 y 935, lo que significa que Marocia fue madre de un papa. Marocia manejó el papado como si fuera una monarquía hereditaria. Apoyó el nombramiento de varios papas, algunos por alianza, otros por parentesco. En la práctica, fue la gobernante de Roma durante más de 20 años. En el año 932, su propio hijo Alberico II, fruto de otro matrimonio, organizó un golpe de Estado,
la encarceló y tomó el poder. Con él terminó la fase más cruda de la pornocracia, aunque la influencia familiar sobre el papado continuó en las décadas siguientes. Escándalos sexuales de Marozia. 1. Relación con el Papa Sergio III. El escándalo más célebre que rodea a Marozia es su presunta relación amorosa con el Papa Sergio III, pontificado, 904 a 911. Según algunas fuentes, especialmente Liutprando de Cremona, Marozia mantuvo una relación íntima con él cuando era aún muy joven. De esta relación habría nacido un hijo ilegítimo, Juan XI, quien años más tarde se convertiría en Papa, 931 a 935. Este hecho, de ser cierto, supondría que un papa tuvo un hijo con su amante y luego ese hijo también accedió al trono pontificio gracias a las maniobras de su madre. 2. Uso de su sexualidad como instrumento de poder. Marozia fue acusada por cronistas contemporáneos de utilizar sus relaciones íntimas para manipular el poder eclesiástico y político en Roma. Se decía que tenía una gran capacidad para seducir y controlar a los hombres influyentes, lo que le permitió dominar la política papal durante décadas. Fue descrita por sus enemigos como una mujer ambiciosa, sensual y manipuladora, con el poder suficiente como para designar, influir o deponer papas. 3. Matrimonios estratégicos con tintes escandalosos. Marozia se casó al menos 3 veces, y cada uno de estos matrimonios fue considerado políticamente calculado y, en muchos casos, escandaloso. Su primer marido fue Alberico, con quien tuvo a Alberico II, quien gobernaría posteriormente Roma. Su segundo marido fue Guido de Toscana, lo que consolidó su influencia territorial y política. Su tercer matrimonio con Hugo de Arles, rey de Italia, fue el más polémico. Hugo era cuñado de Marozia, era hermanastro de su difunto esposo Guido. Este matrimonio fue considerado incestuoso por muchos contemporáneos, y provocó una revuelta liderada por su propio hijo Alberico II, quien encarceló a su madre y expulsó a Hugo. 4. Acusaciones morales de cronistas hostiles. El cronista Liutprando de Cremona, uno de los principales difusores del mito de la pornocracia, calificó a Marozia como una prostituta poderosa, meretrix potentissima, y la acusó de transformar el papado en una corte corrupta dominada por sus pasiones. Según él, Marozia y su madre gobernaban Roma, como si fueran emperatrices del deseo y la depravación, aunque es evidente que tales afirmaciones están llenas de misoginia y resentimiento político.